Parece. Lo que vamos a conversar se basa mucho en vivencias, sí, pero también en el estudio más académico de la inteligencia emocional. O sea, específicamente cómo lo presenta el material que estamos usando de base. No es una guía psicológica ni nada parecido, ¿eh? Es más bien un espacio para compartir miradas, reflexiones sobre este tema que es, bueno, clave hoy en día. Exacto. Y el tema central hoy, mira, es un cambio de paradigma, fuerte, ¿eh? En lo que significa ser competente profesionalmente. Vamos a poner la lupa en por qué las habilidades técnicas, las hard skills, que siguen siendo la base, obvio, bueno, ¿por qué ya no alcanzan por sí solas? Nos vamos a centrar solamente en las ideas del capítulo 1 del libro La arquitectura emocional del éxito profesional. La idea es esa, tratar de desentrañar qué competencias hacen la diferencia hoy, cuáles nos distinguen en serio en el mercado. Perfecto. Arranquemos entonces por ahí, por el punto de partida del capítulo. Esta idea de que la habilidad técnica, aislada, como que perdió valor relativo. El texto lo pone en un contexto histórico, ¿no? Como una transición. Tal cual. Una transición de la economía más industrial, ¿viste? Donde el foco estaba en la producción, la eficiencia de los procesos, a esta otra economía del conocimiento, de servicios, donde todo es más interactivo. Claro. Antes, dominar una técnica específica, ser un experto en lo tuyo, era casi una garantía, ¿no? De conseguir trabajo, de crecer. La especialización era como el norte. Sí, sí. Si sabías hacer algo muy bien, tu aporte era clarísimo, medible. Era más simple, digamos. Pero ese escenario, bueno, ya no es tan así. Hoy el laburo es en equipo. Equipos diversos, colaborativos, muchas veces globales. Y ni hablar de la automatización, que avanza sobre un montón de tareas técnicas que eran rutinarias. Entonces, la consecuencia, según lo plantea el capítulo, es que ser un capo técnico, pero así, en solitario, ya no pesa tanto. Es como... Es buena esa imagen, ¿eh? Como tener una pieza increíble de un rompecabezas, pero no saber bien dónde ponerla, cómo encaja en el dibujo general. Exacto. Va a ser, en cierta medida, un requisito de entrada. Casi un commodity en algunos campos, ¿viste? Lo necesitas, sí o sí, pero ya no te alcanza para destacar, para sostener el éxito a largo plazo. El diferencial. Bueno, se corrió. Está en otro lado. ¿Y hacia dónde se corrió? ¿Qué es eso que marca la diferencia ahora? Hacia la capacidad de integrar eso técnico en contextos humanos, que son siempre complejos. Implica, habilidades más meta, ¿no? Metacognitivas, para pensar sobre cómo pensamos, y sociales, obvio, para interactuar bien. Los nuevos indicadores de que alguien es eficaz profesionalmente, según el texto, tienen más que ver con, bueno, poder colaborar bien en equipos con gente de distintas áreas, poder liderar sin tener necesariamente el cargo formal, ¿viste? Liderar por influencia. Y sobre todo, esto es clave, tener la cintura para adaptarse a un entorno que no para de cambiar. Entiendo. Y ahí, justo ahí, es donde el capítulo introduce el concepto central, ¿no? Justamente, ahí entran las competencias emocionales y sociales, esas que, quizás antes, mirábamos un poco de costado, ¿viste? Como habilidades blandas, algo secundario. Hoy el material las pone en otro lugar, como el capital profesional más estratégico, el verdadero motor de la efectividad. Bueno, analicemos esto. A ver, ¿cómo impacta este cambio en alguien que está, no sé, empezando o creciendo en su carrera en la industria? En ingeniería, en producción. Implica que su plan de desarrollo ya no puede ser solo sumar certificaciones técnicas. Necesita activamente incorporar el desarrollo de estas otras capacidades. Es un cambio de chip importante. Tiene toda la lógica, porque al final el trabajo, hasta el más técnico, se hace con personas y para personas, no hay vuelta. Y para entender mejor estas competencias, el capítulo le dedica un espacio a definir qué es la inteligencia emocional, la IE. Menciona el origen del término, ¿no? Peter Salovey y John Mayer en el 90, aunque el que lo hizo famoso fue Daniel Goleman. Correcto. Y la definición formal que rescata el texto es muy potente, ¿eh? Dice que la inteligencia emocional es, cito textual casi, la capacidad de supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de utilizar esta información para guiar el pensamiento y las acciones. Ojo con los verbos, supervisar, discriminar y usar. No es solo sentir. Supervisar, discriminar y usar. Me gusta esa secuencia, es muy activa. Y el capítulo insiste en que dentro de una empresa, de una organización, la IQ no es solo para sentirse mejor uno mismo, digamos. Es una competencia estratégica. Totalmente. Va mucho más allá de la introspección, del autoconocimiento puro.
Implica un paquete de habilidades que están todas conectadas. Pénsalo así. Primero, poder leer las emociones, las tuyas y las de los otros, con cierta precisión. Después, usar esa lectura no para anular la razón, para nada, sino para enriquecerla, para tomar decisiones más completas, más humanas. Interesante eso de enriquecer la razón. No es emoción versus razón, sino como una síntesis superadora. ¿Qué más implica? Entonces, si tratamos de entender la información que viene en clave emocional, el lenguaje no verbal, por ejemplo, o las dinámicas de poder que no se dicen en una reunión, el clima de un equipo, hay mucha data ahí. Y finalmente, la habilidad clave, gestionar las emociones, las propias, para que no te jueguen en contra, y saber influir positivamente en las ajenas, para que todo esto tire para adelante, para el crecimiento personal, intelectual, relacional. Entonces, si tratamos de imaginar a un profesional con alto cociente emocional, como lo llama el texto, ¿cómo se vería en la práctica, en el día a día? ¿Qué notaríamos? Notaríamos a alguien que cuando las papas queman, ¿viste? O bajo presión, o ante un problema, no pierde los estribos fácil, mantiene la calma, busca la vuelta, busca soluciones. Alguien que si hay un conflicto, no le echa más leña al fuego. Al contrario, trata de entender a las partes, de facilitar una salida constructiva. Veríamos a una persona que puede motivar al equipo, generar confianza. No solo bajar líneas, ¿entiende? Y algo fundamental, tomaría decisiones más equilibradas, ponderando los datos duros, sí, pero también el factor humano, el impacto en las personas. Lo fascinante aquí es cómo esta capacidad integral realmente cambia la forma de ser efectivo. No estamos hablando de ser simplemente simpático o agradable, ¿eh? Es ser inteligente, estratégicamente inteligente, en lo humano. Clarísimo. Deja de ser algo deseable para ser algo necesario, estratégico. Y esto nos lleva directo al siguiente punto del capítulo, que es el modelo de competencias de Daniel Goleman, el que detalla en su libro La inteligencia emocional en el trabajo, ¿verdad? Exacto. Un libro que fue un antes y un después en cómo entendemos el liderazgo, el desempeño. Todo eso. El argumento central de Goleman, que el texto recalca mucho, es esa diferencia clave. El coeficiente intelectual, el CI, te puede abrir la puerta. Te permite entrar a ciertas carreras, a ciertos niveles. Pero una vez que estás adentro, es la inteligencia emocional, la IE, la que realmente predice quién va a brillar, quién va a tener un desempeño sobresaliente, es el gran diferenciador. Tal cual. Y Goleman no se queda en el concepto abstracto. Lo baja a tierra con un modelo muy práctico de 5 dominios o grupo de competencias que están todos relacionados. De hecho, estos 5 dominios son como la columna vertebral del libro fuente que estamos analizando. Son 1. Autoconciencia, la base de todo. Entender tus propias emociones, fortalezas, debilidades, valores y cómo impactas en los demás. 2. Autorregulación, la capacidad de manejar, de redirigir impulsos o estados de ánimo que te pueden jugar en contra. Pensar antes de actuar, básicamente. 3. Motivación, esa garra, esa pasión por el laburo que va más allá de la plata o el cargo. El motor interno para lograr cosas, para mejorar. 4. Empatía. La habilidad de captar, de entender la perspectiva emocional de los otros, ponerse en sus zapatos, como se dice. Y 5. Habilidades sociales, que es la destreza para manejar relaciones, armar redes, encontrar puntos en común, persuadir, liderar equipos. Y aquel texto hace una aclaración que a mí me parece, fundamental. Casi una revelación para mucha gente. Sí, y es el corazón del mensaje de Goleman y del capítulo. Esto no viene de fábrica. No es que naces o no naces empático o autorregulado. Son competencias. Y como cualquier competencia, se pueden aprender, se pueden desarrollar, se pueden perfeccionar. ¿Y cómo? ¿Cómo? Bueno, con intención, con práctica consciente, buscando feedback, ¿viste? Y con un compromiso personal de verdad, sostenido en el tiempo. No es magia. ¿Qué significa todo esto entonces? A ver si entiendo bien. Significa que no estamos condenados por cómo somos ahora. Que si alguien siente que le cuesta la empatía o que reacciona muy impulsivamente, no es un yo soy así y listo. Es una invitación al desarrollo. Está al alcance de cada profesional tomar las riendas de su crecimiento en estas áreas. Eso cambia la perspectiva del potencial de uno, ¿no? Y además se puede desarrollar. ¿Cómo se le vende esto a las organizaciones? Que muchas veces miran más la planilla de Excel, ¿viste? El capítulo cierra justo con eso, con lo que llama el caso de negocio para la E. Argumenta que desarrollar esto no es un gasto en algo blando, sino una inversión con retorno concreto.
Absolutamente. No es beneficencia, es estrategia pura y dura. El texto cita investigaciones, las de Goleman y Chernis del 2000, por ejemplo, que le ponen números. Dicen, por ejemplo, que se encontró que los líderes con fortalezas importantes en competencias de IE superaban sus objetivos de ingresos anuales, ¿cuánto? Entre un 15 y un 20%. Eso llama la atención, ¿no? Un 15-20% más de ingresos ligados a líderes con alta IE. Es un número fuerte, sí. El capítulo da ejemplos de cómo se ve ese impacto en roles más específicos, pensando en la gente de la industria que nos escucha. Sí, y eso es clave para bajarlo a tierra. Menciona, por ejemplo, el impacto en la gente de ventas, obvio. Ahí la correlación entre alta IE, sobre todo empatía, manejo de relaciones, y vender más es muy clara. Pero, y esto es crucial para los perfiles más técnicos, también señala que los técnicos, los ingenieros, que desarrollan su IE, bueno, logran influir mejor en sus equipos, facilitan la colaboración, hacen que los proyectos avancen mejor, contribuyen a un clima de laburo más sano, más estable. Rompe un poco esa idea de que la IE es solo para los de recursos humanos o para los vendedores, ¿viste? Y el resto es accesorio. Este capítulo dice lo contrario. La IE potencia también el rendimiento técnico, porque mejora la interacción humana que está siempre presente. Y además del rendimiento, menciona otros beneficios para la organización. Sí, uno muy importante. La correlación entre líderes con alta IE y menor rotación de personal. Menos gente que se va. La explicación es bastante directa, ¿no? Líderes que se conocen, se regulan, son empáticos. Bueno, tienden a crear ambientes de laburo donde la gente se siente más segura, más entendida, más motivada desde adentro, con más ganas de quedarse. Y el impacto económico de bajar la rotación es gigante. Lo que cuesta buscar, seleccionar, capacitar a alguien nuevo, más el tiempo que tarda en ser productivo. Es altísimo. O sea que retener talento gracias a un liderazgo con más IE tiene un retorno financiero clarísimo. Exacto. Entonces, si conectamos esto con el panorama general, lo que argumenta el capítulo es que invertir en desarrollar la inteligencia emocional a nivel individual y también como cultura organizacional genera un retorno de la inversión, un ROI, que se ve. Es tangible, medible y además sostenible. Se ve en la productividad de cada uno, en cómo funcionan los equipos, en que las áreas colaboren mejor y hasta en la lealtad de los clientes a largo plazo. Es como un efecto dominó positivo en toda la organización. Queda muy claro el recorrido del argumento en este primer capítulo, sí. Si tuviéramos que resumir la idea central, sería algo así como: la base técnica es indispensable, obvio, es el cimiento. Pero lo que realmente construye una carrera exitosa, lo que te diferencia en el mundo laboral de hoy, es la inteligencia emocional. Ese es como el nuevo tablero donde se juega la competencia profesional. Esa es la conclusión fundamental, exactamente. Y quizás para dejar picando una reflexión, ¿no? Podríamos plantear esto, teniendo en cuenta que estas competencias emocionales son, como vimos, desarrollables. ¿Cuál de todas estas ideas que charlamos hoy resuena más fuerte en cada uno, en su propia experiencia profesional ahora mismo? Puede ser la necesidad de ir más allá de lo técnico, o la importancia de la autoconciencia, el valor de la empatía, la habilidad para manejar las reacciones. ¿Cuál pega más? Y a partir de ahí, de esa que resuena más, ¿qué pasito chiquito, bien concreto, se podría dar esta semana para empezar a cultivar o a fortalecer esa área? Algo práctico. Una excelente invitación a pasar de la idea a la acción, por más pequeña que sea. Bueno, con esto vamos cerrando nuestro análisis del capítulo 1. Queremos agradecerlos de nuevo por el tiempo, por la atención dedicada a esta charla. Esperamos de verdad que este intercambio de ideas haya sido valioso, que sume. Y les extendemos la invitación a visitar nuestra web escuela.academiaeleva.com. Allí van a encontrar este análisis más detallado y un montón de otros recursos pensados para quienes buscan, destacar como líderes en el sector industrial. Muchas gracias.